Mexicanos para la corrupción y la impunidad, contra la corrupción y la impunidad, perdón, Mexicanos contra la corrupción y contra la impunidad, este grupo periodístico incomodísimo a este gobierno y a los gobiernos anteriores, tampoco eran los favoritos de Peña Nieto. Bueno, pues este equipo de periodistas se dio a la tarea de investigar qué diablos es Neurona, esta empresa que trabaja de manera pues muy sospechosa en varios países para ciertas izquierdas particularmente muy recalcitrantes, muy radicales, y que se dedican a polarizar. Hagamos un ejercicio. Critique a su corcholata favorita, por ejemplo a Dan Augusto López. Dígale algo en Twitter, bueno, ya no es Twitter, ahora se llama X. Dígale algo en X. Adán, no sé qué, critíquelo. Es su libertad de expresión. Le doy, ¿qué le gusta? 10 segundos, 20 segundos, 10 minutos a lo sumo, y va a tener 2, 3, 4, 5 personas que van a defender a Adán Augusto López. ¿Usted cree que lo hacen por convicción o que lo hacen por una lanita? Está, bueno, de primera la investigación en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y tengo en la línea a Eduardo Buendía, periodista de investigación. Gracias, Eduardo, por tomarme esta comunicación. Cuéntanos un poco más de lo que es Neurona y de cómo Neurona, al parecer, ahora estaría operando para algunas corcholatas, pero en particular para Dan Augusto López. Eduardo, buen día. Hola, Luis. Mucho gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues como ya adelantas, nos dimos a la tarea de investigar pues esta consultora, Neurona Consulting, que fue fundada en 2016 en Morelia, Michoacán, por César Hernández Paredes. Y bueno, pues esta consultora ha trabajado para diversos gobiernos de Morena, desde que son candidatos han impulsado sus candidaturas, y bueno, ya más tarde, ya cuando consiguen estas candidaturas, pues siguen propagando, difundiendo pues material favorable a estos gobiernos, y bueno, esta investigación que tú comentas pues forma parte de una investigación más grande que se llama Mercenarios Digitales y que fue coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, que conformó una red de 22 medios de comunicación en varios países de América Latina, también España, y también participaron organizaciones dedicadas a la investigación en tema digital y también estudiantes universitarios. Entonces, Mexicanos contra la Corrupción pues forma parte de todo este colectivo, si le podemos llamar de esta manera, y algo que encontramos es que Neurona Consulting pues no solamente ha trabajado para Morena en México, también trabajó, por ejemplo, para el gobierno de Evo Morales, trabajó también para Rafael Correa en Ecuador, y también encontramos vínculos con un proyecto que en su momento se llamó Puente Sur, que también impulsó César Hernández, en el que se difundieron o hubo tácticas de desinformación en Venezuela en favor del gobierno de Nicolás Maduro. El hallazgo que yo considero más relevante es que con base en todo el estudio técnico de este equipo que se conformó, encontramos por lo menos 116 dominios creados en la web para difundir contenidos pues de carácter propagandístico en favor de partidos o candidatos de izquierda. Ahora, dentro de esta red encontramos que 31 de estos dominios pertenecían a sitios que simulaban ser medios de comunicación, pero que ya al ver su actividad tenían muchas características de ser inauténticos, es decir, que bajaban contenido de algunas otras páginas, o que pues simplemente había muchas notas favorables a las izquierdas que no venían firmadas, y todos estos contenidos, como te decía, pues tienen ese carácter pues propagandístico y de difusión y promoción de estas figuras. Como bien comentas, pues en la actividad más actual que hemos visto es que una página de Facebook ligada a estos sitios registrados por César Hernández y su socio Gustavo Aguado han pagado cerca de $20,000 por contenidos publicitarios a favor de Adán Augusto, que tú ya mencionabas, pues es una de las corcholatas o aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia en 2024. Esto es bien interesante, César, porque es que todo ha cambiado de una manera súper radical, ¿no? Hoy día los medios que se meten mucho en este asunto pagan porque veas su nota o escuches su nota o veas su video.
Antes era al revés, ¿no? O sea, antes más bien, si tienes un gran rating, pues entonces las empresas van y quieren contratarte y pagan por estar en tu medio, ¿no? Ahora al revés, el medio paga porque al final de cuentas es una cosa medio disfrazada, de ahí que vengan estos $20,000 que son los que conocemos, porque además pues en Facebook es muy transparente el tema, uno puede saber cuánto paga cada quien por ser exhibido o por tratar de tener mayores vistas, por tratar de que su contenido sea más compartido, más visto. Estos $20,000 son concretamente hacia Adán Augusto López, o sea, contenidos que evidentemente lo favorecen de alguna u otra manera. Solo hacia Adán, ¿no hay hacia otras corcholatas, Eduardo? Mira, nosotros hasta el momento los vínculos que encontramos solo hallamos que esta página de Facebook Pulso Ciudadano, que te digo está vinculada a César Hernández y a Gustavo Aguado, pagó estos $20,000. Solamente encontramos el vínculo con Adán, y algo que coincide es que en las redes del mismo César Hernández hay contenidos publicitarios que también están en favor de Adán. O sea, todo indica que hay detrás, no solamente en Facebook, sino una operación también personal por parte de Hernández hacia Adán Augusto. Y como bien comentas, aquí, pues vamos, sí ha mutado el tema de cómo se han comportado los medios, cómo se ha modificado también el pago de promociones en Facebook para posicionar contenidos, para promover notas y demás. Aquí estamos precisamente ante una red con muchas características inauténticas, como te decía, que pues prácticamente son redes que se empiezan a crear y a multiplicar con el afán pues de estar generando una influencia o una manipulación, si se me permite el término. Entonces, lo que comentabas al inicio de la entrevista está excelente, porque precisamente muchos como usuarios de estas redes podemos pensar que estamos ante una persona que está escribiendo detrás del ordenador, pero la verdad es que ya es muy evidente que en muchas ocasiones no es así. Estamos hablando de trolls pagados, que pues sí pueden ser personas que, como tú decías, les pagan por difundir ese contenido a favor de alguien, y por eso se hacen estas hordas de ataque cuando hay un mensaje que desfavorece a alguno de los candidatos, a alguna de las personas que están señaladas. Vemos estas hordas, y no solamente pasa pues en el caso de Adán Augusto, es muy evidente cuando en el tema, en la agenda, hay cosas que no le favorecen a Claudia, o al presidente, o al mismo Marcelo, y de otros políticos también, también no hay que centrarlo solamente a los políticos de Morena, también del lado de la alianza hemos visto que lo mismo, hay estas hordas que defienden o que contraatacan cuando hay algo que les está afectando en la agenda. Y es gente, o sea, al final de cuentas es gente muy probablemente, bueno, no muy probablemente, están pagados, son muchas personas que hacen una sola persona como varias personas. Por ahí hemos tocado de pronto el tema con algunos especialistas en estos temas informáticos, y sí, pues estas famosas granjas de bots, como una sola persona crea varios bots y empieza a atacarte, pero es una persona que está recibiendo pues, un sueldo, un pago, y lo que genera pues es inhibir, desincentivar que tú andes tuiteando o que andes comentando, o en dado caso pues obligarte a ir en una conversación digital a tal o cual lugar. Háblanos un poquito más, y sé que hay mucha investigación al respecto, no solo por Mexicanos contra la Corrupción, sino por todo este conglomerado de periodistas que están pues alrededor y detrás de lo que ha representado Neurona. Háblanos un poco más de este hombre, de César Hernández, y de su socio, de Gustavo Aguado. Uh-huh. Claro, pues mira, César Hernández pues es el fundador de Neurona, pero también ha estado vinculado con la creación y la fundación de un medio de comunicación que ha tenido muchísimo impacto, que se llama Revolución 3.0. Este medio de comunicación, con base en los dichos de César Hernández, en varias entrevistas nos dimos a la tarea de recrear prácticamente de la fecha hacia atrás todas las cosas que él ha mencionado. El medio Revolución 3.0, de acuerdo con César Hernández, fue pues fundado por personas muy cercanas al círculo del presidente López Obrador. Él menciona en entrevistas que este medio lo fundó junto con Epigmenio Ibarra y junto con Genaro Villamil, por ejemplo, y con Carlos Payán, el ya fallecido periodista, fundador también de La Jornada. Él
habla mucho sobre esta trayectoria y sobre cómo surgió Revolución 3.0, que surgió a partir del movimiento 132 como una alternativa de democratizar los medios y de hacerle frente a toda la agenda mediática que se dio en aquel entonces. Recordarás ese momento icónico cuando Enrique Peña Nieto se encerró en el baño de la Universidad Iberoamericana, que eso fue como la primera chispa que encendió ese movimiento. Entonces él narra cómo Revolución 3.0 nace a partir de este activismo que se dio con Yo Soy 132. Bueno, en esta trayectoria que ha tenido también este medio Revolución 3.0 es muy importante porque de igual forma lo que nosotros vimos es que pues Revolución 3.0 también tiene un manejo de contenidos favorables a los gobiernos de Morena, no solamente al gobierno federal, sino a gobiernos locales. Y nosotros destacamos el tema con Gustavo Aguado porque Gustavo Aguado es socio de César Hernández y Gustavo Aguado tiene su base de operación en Michoacán. Tanto él como Sayín Villavicencio, que han formado parte de esta Revolución 3.0 de César Hernández, han difundido contenidos a favor de Alfredo Ramírez Bedoya, hoy gobernador de Michoacán, y hay un vínculo muy fuerte. Entonces, digámoslo de esta manera, en este momento el centro de operaciones de esta Revolución 3.0 está en Michoacán, está instalado ahí, y lo que hemos visto pues es que hay una relación tan cercana con el gobernador que Sayín Villavicencio, que formó parte de Revolución 3.0, cuando gana Alfredo Ramírez Bedoya, la invita a trabajar como parte de su equipo de comunicación. De hecho, ella es quien dirige el área de comunicación del gobierno de Michoacán. Entonces, aquí lo que estamos viendo pues es prácticamente un juego de ajedrez en el cual este medio Revolución 3.0 opera en favor de estos gobiernos y posteriormente, cuando ya obtienen pues los triunfos, vemos la colocación de algunas personas dentro de los equipos de comunicación. Entonces, no solamente es el apoyo electoral en la parte de las redes sociales, sino que posteriormente también hay una retroactividad o sigue habiendo una actividad muy cercana con esos gobiernos. Luis, eso es un poco del modus operandi de lo que encontramos, pero bueno, invitamos a toda tu audiencia que visite esta publicación. Está disponible en Mexicanos contra la Corrupción y contra la Impunidad. Vale muchísimo la pena. Además, lo declaro, digo, no es cebollazo, pero sí soy fan de la forma como generan ahora notas, muy, muy de esta época, con infografías, con videos, con una pues atracción muy, muy importante, con un uso multimedia como es el que se tiene que empezar a hacer para las nuevas generaciones de periodistas. Un honor tenerte aquí, Eduardo, buen día. Y bueno, pues más información está ahí en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Neurona, la fábrica de engaño para las izquierdas en América Latina. No tiene desperdicio, échale un ojo, ahí está en la página de Mexicanos contra la Corrupción y es parte también de este conglomerado, de esta asociación de varios periodistas, de varios gremios periodísticos que están pues investigando qué hay detrás de Neurona. Gracias, Eduardo. Gracias a ti, Luis, un placer platicar contigo y saludos a toda tu audiencia. Igualmente es Eduardo, buen día. Y bueno, pues ahí está, ahorita lo posteamos en nuestras redes sociales, si quiere usted verlo, vale la pena, no tiene desperdicio la investigación. Y pues para darnos una idea también de que lo que vemos en las redes, cuando hay una horda que va hacia tal o cual lugar, muchas veces puede ser no orgánico, es decir, no natural, sino más bien pues impuesto por algún político en particular. O sea, que tranquilo, si de repente usted postea algo y le llegan 45,000 mensajes diciendo que usted le va a ir como en feria y le recuerdan a su mamá, lo más probable es que ni siquiera quien lo está escribiendo lo siente, hombre, a lo mejor está pagado. Échele ahí un ojo a este trabajo, vale mucho la pena ahí en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.